Estudios sociales. Primer año de bachillerato. La investigación en ciencias sociales, el método científico y la hermenéutica. Bienvenidas a una clase más de Estudios Sociales y Cívica. Este día vamos a estar hablando del método científico y de la hermenéutica. Te invitamos a que nos acompañes porque este día vamos a cubrir muchos temas interesantes. La semana pasada estuvimos viendo la diferencia entre las ciencias naturales, las ciencias sociales y la hermenéutica. Para este día y para profundizar en este tema, te quiero sugerir un texto de Immanuel Wallerstein. El texto se llama La construcción histórica de las ciencias sociales desde el siglo XVIII hasta 1945. Este es un texto que te va a abrir la oportunidad de conocer de qué manera las universidades incorporaron a las diferentes ramas de la ciencia en sus estructuras, en sus departamentos. Cómo las humanidades ingresaron también a la universidad, pero cómo se construye el conocimiento en cada una de estas grandes áreas y disciplinas. Bueno, la respuesta la vimos en la clase anterior. La respuesta es el método. Y para hablar sobre el método, en esta clase vamos a profundizar un poco más. Veamos los 4 elementos indispensables de la investigación científica. La investigación científica debe de ser empíricamente referida. Esto quiere decir que hay una relación entre el fenómeno que puedo observar y el problema que estoy tratando de resolver. Para abordar este elemento voy a necesitar recursos descriptivos, acopio de información, habilidades para clasificar y ordenar mis datos. Otra característica es que debe ser teóricamente fundamentada. Esto se refiere a los lentes que uso para ver la realidad, a la corriente de pensamiento que explica los fenómenos observados de manera más integral. Y tiene que ver con cómo se relaciona el fenómeno que observo con la realidad que quiero entender. Otro elemento es la crítica racional de la experiencia. Esto quiere decir que existe un vínculo entre mi teoría y mis datos. La manera en que los datos abonan para analizar esta realidad debe de ser referida. Es decir, hay un vínculo entre lo que puedo observar como fenómeno y la teoría que subyace. De esta manera podré contribuir a crear nuevo conocimiento. Y finalmente, la producción de nuevo conocimiento. Si mi investigación repite las conclusiones de otra investigación y no aporta nada nuevo, entonces podemos decir que no ha existido una contribución científica. Ahora veamos qué pasa con la ciencia referido a lo social. En las ciencias sociales, además de lo que ya estuvimos observando como características del método científico, tenemos la hermenéutica. La hermenéutica no es otra cosa que distinguir lo objetivo y lo subjetivo desde el investigador y desde su contexto. De esta manera podemos ver que el contexto social del investigador muy probablemente va a influir en la investigación que está haciendo. Veamos algunos ejemplos. ¿Ya te has preguntado si el interés del investigador tiene que ver con su clase social, las cosas que le gustan, sus gustos personales, su estatus? Bueno, ¿qué te parece que un zapatero investigue sobre el origen del capital financiero? ¿Crees que esto podría pasar? Y por otro lado, ¿sería posible que el hijo de un comerciante de la ciudad esté interesado sobre los problemas de un agricultor que vive toda su vida en el campo? Aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo sí es posible salirse de la condición personal para hacer una investigación social objetiva. Esta es la ruta de la investigación social, la búsqueda de la objetividad. ¿Será posible que nos quitemos nuestra camisa personal para entrar a conocer la realidad y no tratar de pintarla a partir de nuestros propios intereses y a partir de nuestras propias historias de vida? Bueno, veamos entonces si en ciencias sociales la crítica racional es la ruta,
lo primero que debemos de hacer efectivamente es reconocer cuáles pueden ser aquellos factores que puedan tener un sesgo en nuestra manera de observar la realidad. Bueno, ahora hagamos un ejercicio. Te invito a que penses en una pregunta de investigación, en cómo podemos definir algo que queremos conocer de la realidad social. Probablemente te estés preguntando, ¿y por dónde voy a comenzar? Te voy a sugerir algunas preguntas que, si las haces pensando en tu tema de investigación, te van a ayudar a ir llegando al clavo, llegando exactamente a donde querés llegar para poder plasmar tu problema de investigación. Y estas preguntas son sencillas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? El orden de estas preguntas no te va a alterar el proceso al que querés llegar. Podríamos comenzar preguntándonos ¿para quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Y de todas maneras estaríamos llegando a donde queremos llegar. Veamos algunos ejemplos a continuación. Bueno, y ahora te voy a hablar de algo muy especial. En realidad es algo muy especial porque es mi propio proyecto de investigación arqueológica y voy a tener la oportunidad de compartirles a todos ustedes de qué se trata. Primero hay que decir de que es una investigación dentro de una disciplina de las ciencias sociales que es la arqueología. La arqueología es un auxiliar de la historia. Yo tengo una contribución desde la antropología, es decir, la arqueología que hago está inspirada en una contribución a la antropología. Bueno, ¿qué hace la arqueología? La arqueología está interesada en las sociedades del pasado. ¿Y cómo se relaciona con las sociedades del pasado? A través de los restos materiales. Por lo tanto, un arqueólogo buscará evidencias materiales que hablen sobre las sociedades del pasado. A continuación, entonces, veamos la primera pregunta. Si estamos haciendo un proyecto de investigación arqueológica, la primera pregunta, en el caso la que yo me hice, es el qué. ¿Qué quiero investigar? Si te haces esta pregunta, vas a entender que hay dos dimensiones importantes. La primera es la dimensión tiempo y la segunda es la dimensión espacio. Si piensas en estas dos, vas a empezar a aterrizar tu proyecto de investigación. Por ejemplo, yo estoy interesado en el período mesoamericano, en las formas de vida de la antigüedad y cómo puedo delimitar mis preguntas. Vamos a ver este texto en pantalla. Quiero conocer la organización política de las sociedades prehispánicas que habitaron el sureste de Mesoamérica en el período preclásico tardío, y esto es del 250 a.C. al 250 después de Cristo. Bueno, si observas bien la redacción de esto que acabo de leer, vamos a ver que cada uno de estos conceptos que aparecieron en pantalla y que están en negritas son formulaciones que han sido cuidadosamente definidas. Por ejemplo, quiero conocer la organización política de las sociedades prehispánicas y no solamente un fenómeno relacionado. ¿Qué fenómenos pueden ser? Cuando observo los restos materiales, bueno, la arquitectura podría ser, o que me llame la atención un tipo de piedra esculpida, una parte esculpida, algún tipo de arte antiguo. Pero lo que a mí me interesa, el qué, en mi definición, es precisamente la organización política. Bueno, vamos a ver entonces, cuando hablo de las sociedades prehispánicas, me estoy refiriendo a sociedades que vivieron antes de la llegada de los colonizadores europeos a esta región. Aquí estamos entonces hablando de una región y de un tiempo. Ojo, he delimitado mi zona geográfica y esta zona geográfica se conoce como el sureste de Mesoamérica. Aquí podemos ver en pantalla ya el primer mapa que te muestra las diferentes áreas geográficas de Mesoamérica y que el actual territorio de El Salvador pertenece a lo que podríamos llamar el sureste de Mesoamérica. Otra cosa que tenemos que decir es que cuando me refiero a El Salvador, en realidad me estoy refiriendo a lo que ahora conocemos como el actual territorio de El Salvador, porque hace muchísimo tiempo, hace 23 siglos,
este territorio aún no se llamaba El Salvador. Entonces las sociedades que lo habitaban le dieron otro nombre, y esto es parte de lo que estamos investigando. Bueno, de esta manera, el tiempo seleccionado es el periodo preclásico tardío. Como ya dije, esto va del 250 a.C. al 250 después de Cristo. Si te das cuenta, cuando dije qué quiero conocer y formulé mi primera redacción, cada uno de los términos que yo seleccioné fueron pensados de la mejor manera. Bueno, ahora pasemos a la siguiente pregunta, a la pregunta ¿cómo? Esta pregunta va a estar relacionada con cómo yo colecciono mis datos. Si soy un arqueólogo, entonces voy a obtener información de restos materiales, como ya dijimos, de sociedades del pasado, pero mi método estará relacionado con aquellos artefactos que me permitan reconstruir la organización política del pasado, que es efectivamente lo que quiero conocer. Aquí podemos ver entonces algunos de estos monumentos esculpidos que llamaron mi atención. Estos monumentos en realidad son el fenómeno. ¿Por qué digo que es el fenómeno? Porque si yo solo los observo y me gustan y los dibujo y los retrato, ¿estoy haciendo una contribución a la ciencia? ¿Estoy contestando la pregunta? ¿O solamente estoy viendo una parte de esa gran realidad del pasado? El fenómeno entonces está conectado con una realidad, y es la realidad social la que estoy tratando de investigar. Esto está amarrado con mi marco teórico. ¿Cómo entiendo yo? ¿Cómo entiende el investigador las sociedades del pasado y sus dinámicas sociales? Bueno, debemos de decir que la investigación que se ha hecho ya sobre las sociedades prehispánicas de Mesoamérica nos hablan de un tipo de gobierno en el periodo preclásico, y esto tiene las siguientes características. Son gobiernos dinásticos, el gobernante concentra todos los poderes, es decir, el legislativo, la impartición de justicia, la esfera religiosa, todo está concentrado en el gobernante. Este es un aspecto importante para tener un amarre entre mi teoría y mis datos. ¿Qué tipo de datos voy a necesitar que me hablen de este proceso antiguo? Ya no estoy solamente pensando entonces en un tipo de piedra o en un patrón arquitectónico, sino que estoy pensando en la sociedad que deseo investigar. Cuando hablo de patrones arquitectónicos, me estoy refiriendo a cómo se asientan las sociedades en el territorio. Actualmente nosotros tenemos ciudades, que es la herencia española, en donde tenemos una plaza central, de un lado se ponía la alcaldía, del otro lado la iglesia, del otro lado el palacio y del otro lado el comercio. Este es un patrón de uso del espacio español, pero los antiguos mesoamericanos no tenían este patrón necesariamente. Vivían en un patrón más disperso. Y hacia el periodo preclásico, que es el que yo quiero investigar, los centros cívicos ceremoniales estaban conformados con grandes estructuras, con pirámides y grandes plazas abiertas. Este era el espacio en donde se convocaba a los habitantes de la región para las ceremonias públicas, para la entronización, para cualquier tipo de actividad pública que tenía que ver con el ejercicio del poder, o ya sea una fiesta, una actividad que no tenía que ver ni con la política ni con la religión, sino que con compartir nada más. Bueno, ya hemos entonces hablado un poco sobre la arquitectura pública, ya hemos hablado un poco sobre cómo estoy buscando identificar el tipo de gobierno de las sociedades del periodo preclásico. ¿En qué cosas me voy a fijar? Sobre los monumentos esculpidos en piedra, podré obtener información que está relacionada con la tecnología de la época y con el uso político de estos monumentos. Es decir, no estoy solo concentrado en qué figura representa determinada piedra, sino cómo en el pasado los gobernantes usaron y mandaron a hacer tallas en piedra que servían para el ejercicio de la vida pública. Tal y como ahora tenemos la publicidad, en el pasado se esculpía en piedra y era el programa escultórico del gobernante. Ahí tenemos un proceso social que nos interesa conocer. El traspaso de mando entre los gobernantes también está esculpido en piedra.
Y en el área que es el sureste de Mesoamérica y de la cual forma parte El Salvador, vamos a tener monumentos muy importantes que retratan estas características. Por ejemplo, el monumento 1 de Chalchuapa. Este monumento representa a un gobernante que está sentado y a la par de él, en su parte superior, hay 8 columnas de escritura jeroglífica. La escritura jeroglífica es una de las cosas muy relevantes que pasaron en esta región y es una gran contribución de lo que ahora es el territorio de El Salvador a la civilización y a las culturas de todo el mundo. En el plano metodológico, regresemos un poco, vamos a hablar de cuáles son las técnicas de recuperación más valiosas. Es decir, soy un arqueólogo y entonces tengo que ver si la información que busco la voy a encontrar en colecciones de museos, leyendo literatura, observando fotografías aéreas, haciendo técnicas de prospección remota. Estos son mis recursos metodológicos. O yendo a campo a hacer un programa de excavaciones, que puede ser un programa de excavaciones intensivo o extensivo. Bueno, estamos todavía observando todos esos recursos que necesito para llegar a obtener buenos datos que alimenten mi teoría. Entonces debo de preguntarme cómo voy a evaluar y medir la información obtenida de cada categoría de análisis. Esto presupone que estoy pensando y analizando mis categorías, las estoy definiendo. Por último, debo de hacer un presupuesto, debo de saber cuánto tiempo me voy a tardar, cuáles son mis posibilidades reales de llevar a cabo lo que me he propuesto y cómo voy a planificar la obtención de mis datos a lo largo del tiempo. ¿Cuánto tiempo quiero que dure mi investigación en campo o en laboratorio? Bueno, estas son algunas de las cosas que vamos a definir. Pasemos a la siguiente pregunta, el por qué. ¿Por qué quiero conocer esto? Muchos científicos consideran que su misión es dar explicaciones sobre la realidad, sobre los fenómenos sociales, porque de su explicación se desprende la posibilidad de obtener aprendizajes específicos sobre el comportamiento humano. ¿Y para qué? ¿Para qué es esto? ¿O por qué? Es porque queremos poder tomar mejores decisiones en el futuro. Es decir, documentamos el pasado porque queremos conocer cómo reaccionamos los seres humanos ante diferentes fenómenos, procesos, y cómo esto nos puede alimentar y cómo esto nos puede hablar sobre la realidad en la que vivimos actualmente y cómo nos puede dar luces sobre cómo deberíamos de actuar en los siguientes escenarios. Bueno, de esta manera, una contribución a la ciencia y al conocimiento es todo aquello que permite explicar por qué los seres humanos nos comportamos de la manera que nos comportamos. Y a esto se va a dedicar la ciencia social en general, y sobre esto la arqueología nos puede decir muchísimas cosas importantes. Siguiendo con nuestro ejemplo arqueológico, yo me puedo preguntar no solo cuáles son los fenómenos asociados a la organización política de determinado territorio, sino que también cuáles son sus manifestaciones y por qué dichas sociedades se comportan de la manera que se comportan. ¿Por qué se desarrollaron ciertas prácticas durante un periodo determinado de tiempo y por qué cambiaron? Este es el tipo de preguntas que me van a ayudar a conocer los fenómenos sociales, y lo podemos hacer tanto para las sociedades del pasado como para las sociedades del presente. Vamos a ver ahora ¿para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué estoy haciendo investigación científica en el campo social? Todo científico siempre tiene un para qué. La justificación de la investigación está referida a la contribución que ésta puede dar, tanto en la parte teórica como en la parte metodológica. Es decir, yo puedo refinar mi marco teórico a partir de una investigación específica, y también puedo desarrollar técnicas específicas para recuperar los datos en campo que van a alimentar mi marco teórico. En ese sentido, una investigación científica va a tener y debería de tener contribuciones tanto a la parte teórica como a la parte metodológica. En la parte teórica, toda investigación parte de este marco, que va a constituir su referencia básica. Sobre esto vamos a ver entonces la construcción de las hipótesis. Las hipótesis son contribuciones al marco teórico general.
Pero una hipótesis no debe de ser todo el tiempo confirmada. Si yo puedo rechazar la hipótesis que he hecho en una investigación, también estoy haciendo una contribución a la ciencia. Los datos obtenidos de la investigación van a ser de utilidad para investigadores, pero también deberían de ser abiertos a todo aquel que quiera consultarlos. Y este es un compromiso del investigador, que no siempre se cumple. ¿Estás dispuesto a abrir tu investigación para que todo el mundo la conozca? Eso es parte de la actitud científica, porque cuando desarrollas un trabajo científico, colectas una serie de datos, has hecho un proceso de experimentación. Otros científicos querrán validar tu trabajo replicando tu método, y por esta razón es que debes de ser honesto con cómo has manejado tus datos y cómo estos te han ayudado a sacar tus conclusiones. Bueno, la investigación en la realidad histórica y social tiene efectivamente diferentes disciplinas que son auxiliares. Ya mencionamos cómo la antropología y la arqueología están vinculadas y son auxiliares de la historia. Pero esto también tiene improntas éticas, es decir, si ya vimos de que no hay la posibilidad de tener un laboratorio social, es decir, no se vale hacer experimentos con la sociedad, como un científico en el campo de las ciencias naturales que puede hacer pruebas de laboratorio con sustancias. De esta manera nadie puede ni debería hacer experimentos sociales. Pero vamos a ver sobre la ética un paso más. Primero, cuando estoy hablando de las sociedades mesoamericanas y de las sociedades indígenas, ¿qué pasa con El Salvador? Un país monocultural que se ha construido de esa manera en el siglo XX y que no ha considerado su pasado indígena, que no ha visto la contribución de las sociedades indígenas a lo que es como nación. Aquí podemos hacernos preguntas fundamentales. Cuando estábamos preguntándonos precisamente ¿para qué hacer una investigación de este tipo? Pues aquí tenemos un recurso. Las desigualdades que tenemos en este país solamente van a poder ser trascendidas y cambiadas en la medida que conozcamos el proceso mediante el cual hemos llegado a la realidad en la que vivimos. Esta es una contribución de las ciencias sociales, es una contribución de la arqueología, de la historia y de la antropología. Bueno, ahora vamos a ver entonces un siguiente bloque. Este es muy importante porque es ¿para quién? ¿Para quién? ¿A quién le sirve? ¿Quién puede beneficiarse de los aprendizajes de una investigación? ¿Y cuáles son los alcances que puede tener nuestra contribución? Estas son preguntas que nos debemos de hacer. Estas consideraciones nos van a llevar a formular preguntas desde una dimensión no solo personal, sino colectiva. ¿Es posible hacer preguntas de manera colectiva? Vamos a ver que sí. Si hacemos además una investigación que tenga como fin la participación. Este es un modelo de ciencia que se distancia un poco de cómo se hacía la ciencia en el siglo XIX. Estamos en el siglo XXI y estamos incorporando todas las experiencias aprendidas a través de la historia para mejorar y refinar los procesos investigativos. En este sentido, cuando nos preguntamos ¿para quién? ¿A quién debe de servir el conocimiento científico? ¿A las universidades? ¿A un grupo específico de la sociedad? ¿O a las comunidades que viven en la región en que estás investigando? Esta pregunta es una pregunta ética, pero ya tiene una respuesta. Si trabajamos en el plano local, vamos a poder contribuir al beneficio de la escala local, al beneficio de la escala regional y al beneficio de la escala mundial. Pero debemos de partir con preguntas que le interesan a la gente que vive en las localidades. Ahí está el para quién. Por último, la publicación de los resultados de investigación. Cuando decimos para quién, nuestros resultados de investigación deben estar disponibles para aquellos que quieran consultarlo. Por supuesto, aquellas personas que pueden comprar una publicación, que pueden comprar una revista, que están formados para leer. Pero ¿qué pasa con aquellas personas
con las que has trabajado en el campo que no necesariamente están acostumbrados a leer libros. Esta es otra impronta ética. La ciencia, entonces, no solo puede ser una esfera para aquellos privilegiados que han logrado tener una educación más formal. Debemos de pensar en nuevas maneras de comunicar a toda la sociedad, con sus diferentes niveles educativos y formativos sobre todo. Veamos este texto en pantalla. La pregunta que nos estamos haciendo se relaciona con nuestro ejemplo en su contribución a transformar las relaciones sociales de desigualdad basadas en el racismo y la exclusión que han sufrido los pueblos indígenas en 200 años de vida independiente. Si bien conocer la antigüedad de las organizaciones políticas que caracterizaron a estas sociedades no se traduce inmediatamente en una mejora de vida de las condiciones de la gente que vive ahí, sí podemos llevar esta información a las escuelas, sí podemos tratar con jóvenes, con adultos del campo y de la ciudad para educar y aprender sobre el pasado del territorio que actualmente habitamos. Y esto es importante porque podemos transmitir y conocer sobre nuestra herencia cultural para fundamentar además los reclamos de los derechos, tanto de aquellos pueblos que han estado desfavorecidos como de toda la sociedad en general. Esto nos habla de un panorama de diversidad cultural y el desarrollo social para todos los miembros de nuestra sociedad. Bueno, finalmente, quiero referirme a esto último. La investigación científica sobre el pasado, si está formulada a partir de preguntas que son importantes para las comunidades, tendrá la posibilidad concreta de dar esos beneficios. Entonces, el investigador social, el científico social, más allá de sus gustos personales, tiene que centrarse en una contribución a su entorno social, a la sociedad a la que pertenece. Si tienes esto en mente, podrás ir perfilando entonces y decidiendo si esta es la vocación para la cual estás preparado, o si te gustan otras, está muy bien también. Pero las ciencias sociales entonces tienen un ámbito que los hemos estado ya discutiendo, hemos estado ya conociendo de manera más profunda, y este día hemos hecho algunos puntos específicos sobre cómo llegar a tu problema de investigación, haciendo las preguntas básicas y las preguntas claves. Y de esta manera llegamos al final de esta teleclase hablando sobre las ciencias sociales y sus contribuciones a la sociedad. Te invitamos al próximo programa.